Saludos. A ver, ¿ves? No, pero no así. El micrófono. Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo van? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo les ha ido? Irán prendiendo las camaritas, por favor. Irán encendiendo las camaritas. Vamos teniendo todo listo. Y ya como se los he manifestado, creo que no me toca estar repitiendo las reglas de forma permanente, ¿no? En este caso, esto es importante. Señorita Salcedo, le recuerdo que ustedes tienen que conectarse desde lugares en los cuales puedan recibir clases, no que se vayan de paseo o que estén realizando cualquier otro tipo de actividad. No sé si no le ha quedado claro. Sí que, Mil disculpas, abogado. Tengo una cita médica y entonces estoy baja. sí, me imagino. Entonces, lamentablemente, muchachos, miren, hay personas que sinceramente creo que no entienden o no asimilan lo que concierne estar en una institución de educación superior, ¿sí? Hay cuestiones que se deben considerar, ¿sí? Y lo peor de todo es que traten de poner excusas o justificativos inválidos, ¿no? Sobre todo tratar de inventar justificativos. Son situaciones que, como ya les he dicho, ustedes deben tomar con la madurez del caso y con la responsabilidad necesaria, muchachos. Ustedes no están de paseo, ustedes no están de vacaciones, ¿sí? En este caso están cumpliendo con las obligaciones inherentes a un estudiante de universidad. Creo que se los he manifestado más de 1 millón de veces, pero lamentablemente, como siempre hay en todo grupo, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, eso creo que nunca va a dejar de suceder, muchachos, lamentablemente. Sí. Muy bien, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Qué tal? Bueno, como ustedes muy bien saben, en este sentido estamos ya iniciando la semana número 12. Cada vez nos estamos aproximando mucho más a la finalización del presente ciclo. Deben ir tomando las consideraciones pertinentes en este caso para que no tengan problemas al final, ¿sí? Son cuestiones que competen y corresponden a cada uno de los estudiantes con, con el único objetivo de que puedan aprobar o no el ciclo. ¿Sí? Yo he sido muy claro, he sido muy preciso, he sido muy directo en lo que concierne al tema y al ámbito, por el mismo hecho de que conmigo, como les he dicho, pasan los que tienen que pasar
y lamentablemente pierden las personas que tienen que perder. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les voy a explicar el por qué en este sentido. Y yo de hecho considero que esto es un punto importante y del cual absolutamente todos ustedes van a estar de acuerdo. Porque existen casos y situaciones que ustedes muy bien saben de personas que no han cumplido o no cumplen con las actividades. ¿Sí o no? ¿Ya? Mientras hay otras personas que cumplen a cabalidad con ello. Por ende, ustedes se han percatado que yo sí soy súper justo, soy súper transparente en estos ámbitos, tomando en consideración que eh, a mí no me parece permisible ni aceptable que personas que no se han esforzado, que no se han dedicado, que no han cumplido con las actividades, que no actúan en clase, que nunca hablan, que nunca participan, que no realizan las tareas, que no desarrollan los test, que de hecho andan más perdidos que camarón en yagualo con relación a la materia, tengan la misma gratificación que las personas que sí lo han hecho. ¿Sí o no? Entonces, al menos a mi parecer, yo consideraría que no sería justo ni para ustedes, ¿verdad? Que una persona que ha incumplido en absolutamente todo lo que los demás se esforzaron, se sacrificaron, que muchas veces se desvelarían estudiando, yo qué sé, ¿no? Sacrificios, esfuerzos que corresponden muchas veces al ámbito de estudio académico, vayan a probar igual que los que sí lo han hecho, ¿sí o no? Por esta misma razón es que conmigo pierden los que tienen que perder. Y yo no regalo notas, nunca, 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 nunca. Conmigo si no llegan a obtener las calificaciones por méritos, lamentablemente tengo que informarles que perderán el ciclo. ¿Sí? Eso es algo que yo ya se los manifesté desde un principio, ¿verdad? Y por el mismo hecho de que yo, como se los manifesté, y no era por hacerles tener miedo, yo todos los ciclos tengo perdidos, tengo estudiantes que pierden, ¿sí? Todos los ciclos. Entonces, si son particulares que yo les pongo en conocimiento para que tomen este tipo de consideraciones con el único propósito y afán de que después no tengan problemas o de que no vayan a existir o aparecer sorpresas inesperadas, ¿no? ¿Por qué les manifiesto esto? Porque como ustedes muy bien saben, yo ya tengo mucha experiencia en el ámbito académico universitario y por lo general, bueno, en este ciclo, como es medio sui generis, no es algo que sucede a menudo, ese ciclo es más corto, ¿no? Por lo general, en las semanas 15 y 16 es cuando empiezan a aparecer los estudiantes más abnegados y dedicados que se pueden imaginar. Pero ¿saben cuándo lo hacen? Cuando ya no tienen posibilidades, cuando ya están perdidos del ciclo, ¿sí? Es decir, cuando ya se ven desesperados, ahí sí quieren trabajos, ahí sí quieren, pero tener las mejores calificaciones. Lamentablemente conmigo, yo como les he dicho, conmigo no hay recuperaciones. El que cumplió, cumplió, ¿no es cierto? Y el que no, lamentablemente, tendrá que hacerse responsable, en este caso, de sus acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablando de este ciclo en particular han tenido y van a tener 15 semanas para obtener notas, ¿no es cierto? Y no me parece a mí coherente que ya en la semana, en este caso, 14 y 15, vayan a tratar de obtener las notas que no tuvieron en 15 semanas. Conmigo eso no sucede, ¿sí? Por eso mismo les decía, muchachos, es importante que ustedes tengan el panorama claro y que en este caso tomen en cuenta estos particulares, ¿sí? La Julia es igual, ¿sí? Con nosotros pierden los que pierden y pasan los que tienen que pasar, ¿sí?
porque en este caso con la Juli somos quienes impartimos las asignaturas de carrera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ya nos estamos acercando al momento cero, ¿no es cierto? Y verán, luego me van a decir que soy adivino, pero no. Ya van a ver que todo lo que les acabo de manifestar es cierto. ¿Dónde está la presidenta del curso? Buenos días, Doc. Hola. Anaí, ¿había situaciones de riesgo en este curso? No, no recuerdo. No, No. Ya, bueno, en el mejor si anterior es que parcial es. algunos compañeros. ¿Qué qué? En el anterior parcial algunos compañeros tuvieron unas bajas notas. Por eso mismo te digo. Entonces sí, ya. Entonces, muchachos, si hay estudiantes en situación de riesgo, este mensaje va direccionado para esas personas en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí yo también tuve excelentes calificaciones, ¿verdad? Y ahorita mismo ya tenemos estudiantes que en este sentido ya están tranquilos, ¿sí o no? Los que saben que han cumplido ya están tranquilitos. ¿Por qué? Porque además de estar finalizando ya el mes, ya estamos finalizando el año y ya con lo que vamos a finalizar el ciclo. Prácticamente los que han cumplido a cabalidad con las actividades pertinentes, los que han actuado, que han participado, que han estado atentos, que han desarrollado las tareas, que en este caso han llegado a cumplir a cabalidad con todas las actividades. Ahorita ya están tranquilos, ¿verdad? Están súper tranquilos. Y está muy bien. Y yo como les había manifestado, en este caso, muchachos, ustedes deben tomar en consideración que tampoco van a incurrir o a caer en la mediocridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que estaban con buenas calificaciones, yo al menos como les aconsejé, busquen o mantenerse o mejorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya tengo 5 en el primero, no voy a tratar de sacar simplemente 1,5 en el segundo para probar, ¿sí o no? Sino en este caso, como yo les dije, no incurran en este mal que nos acoge lamentablemente en el país, que es la mediocridad, ¿sí? Mejor mantengan esas notas o en todo caso traten de mejorarlas, ¿sí o no? Ese es el objetivo y esa es la meta, ser cada día mejor. Y sobre todo, como digo, estas personas ya están tranquilas. Ahorita ya se ven ya bajo el árbol de Navidad, en la cena con la familia. Ya pueden verse incluso y proyectarse quemando el viejo, ¿sí o no? Que ya hay personas en este caso que las debe haber y las hay, ¿sí? Y las hay. Entonces, son cositas que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Son cositas que debemos tomar en cuenta y que debemos tomar en consideración. Y más, mucho más ahora que ya, como les decía, estamos a vísperas de finalizar el ciclo. Y ya van a darse cuenta que lo que les acabo de manifestar no es algo loco. Ya, si es que alguna persona está mal y ha continuado con con el mismo proceder del primer parcial, ya en estas semanas van a estar pidiendo tareas que no las van a tener, van a estar pidiendo ayuda que no la van a tener. Y lamentablemente, como les digo, incluso hasta por ser recíproco con ustedes. Porque a mí no me gustaría que una persona irresponsable que no haya cumplido apruebe el ciclo, igual que yo, que me esforcé todas estas 15 semanas. ¿Sí o no? ¿Ustedes se sentirían mejor hasta afectados en este sentido? ¿O estarían de acuerdo con ello? Yo creo que no, ¿no? Entonces, debemos ser maduros y debemos ser racionales. Yo, como les dije, la madurez conlleva muchas más obligaciones que beneficios. ¿Sí? Ya la adultez conlleva más deberes que derechos. Así que en este caso irán tomando esto en cuenta, una vez más reitero,
Este mensaje sobre todo va dirigido para las personas que estén mal en calificaciones. Y no solo en mi materia, ¿no? De forma general. Porque recuerden que si pierden una asignatura no pueden matricularse en primero. Así de fácil y así de sencillo. Y yo al menos considero que la mejor lección de vida es que cuando llega a tener una repercusión, una sanción. ¿Sí o no? Porque el ser humano yo me he dado cuenta que a veces es mal llevado. Nosotros no aprendemos con los años, sino con los daños. ¿Verdad? A nosotros nos tiene que pasar algo malo para que recién tomemos conciencia y tomemos medidas afirmativas en ese caso. ¿Verdad? Entonces, por ende, yo tengo esa mentalidad. Si no han cumplido, lo más factible y lo más beneficioso en esos casos es que repitan el ciclo y que con con esa experiencia ya dejen de lado la irresponsabilidad. Porque yo, como siempre les he dicho, aparte de impartir conocimientos, de impartir cátedra, a mí me gusta desarrollar e impulsar principios, valores y virtudes de mis estudiantes. ¿Sí? Que son cositas que son esenciales dentro del ámbito académico. Perfecto. Muy bien, estarán pendientes a la lista, muchachos. A ver, denme 2 segundos. El 25 de noviembre, existencia. Bien, por favor, muchachos, pendientes a la lista. Óscar Acurio, Presente, licenciado. hola. Lady Agualongo, Presente, abogado, buen día. Luis Alarcón, Alex Alvarado, Presente, abogado, buenos días. Jason Arellano, Nicolás Argüello, Presente. Claudia Avilés, Presente, buenos días. Said Benavides, Mason Boada, Presente, buenos días. Jocelyn Buenaño, Melanie Caguana, Presente, buenos días. Johan Caiza, Buenos días, presente. María José Calero, Buenos días, presente abogado. Brian Cárdenas, Presente, buenos días. Jorge Cárdenas, Dayeli Carrillo, Cintia Casa, Buenos días, doc, presente. Christopher Casa, Buenos días, doc, presente. Franklin Cayambe, Presente, doc. Yumaira Colcha, Buenos días, doc, presente. Juliet Cunalata, Buenos días, doctor, presente. Elodie Chamorro, Buenos días, doctor, presente. Carlos Chimbo, Buenos días, doctor, presente. Tatiana Chimbolema, Presente, Licen, buenos días. Milagros del Pozo, Presente, buenos días. Joana Espinosa, Buenos días, abogado, presente. María José Gaibor, Buenos días, abogado, presente. Alison Guamán, Buenos días, presente. Jocelyn Yanga, Abogado, presente. Mauricio Gibe, Buenos días, abogado. Presente. Jorge Magín, Darío Márquez, Abogado, buenos días, presente. Valesca Martínez, Catherine Mendoza, Buenos días, abogado, presente. Edison Montero, Buenos días, presente. Salomé Paredes, Buenos días, doc, presente. Lisette Pastuña, Buenos días, profe, presente. José Patarón, Buenos días, doc, presente. Shirley Pérez, Buenos días, presente. Karen Pilco, Buenos días, abogado, presente. Ángel Pinos, Buenos días, abogado. Presente. Emily Pujos, Presente, abogado.
Mauricio Riera, Buenos días, abogado presente. Mitzi Rosario, Buenos días, presente. Kaylee Salcedo, Buenos días, abogado presente. Anthony Serrano, Buenos días, abogado presente. Fabián Serrano, Buenos días, abogado presente. Estefanía Toapanta, Buenos días, abogado presente. Ruth Toapanta, Buenos días, abogado presente. Causaito Cagón, Buenos días, abogado presente. Natalie Torres, Buenos días, abogado presente. Anthony Velasco, Buenos días, Doc, presente. Wilson Velastegui, Daniela Velastegui, Buenos días, dicen presente. Anaí Villacrés, Buenos días, Doc, presente. Michelle Yanchaliquín, Buenos días, presente. Lisbeth Llanes, Presente, Doc. Romina Zapata. Presente, Doc. Perfecto. Están con falta Luis Alarcón, Jason No, Arellano, Said Benavides, eh, Jocelyn Buenaño, Jorge Cárdenas, Dayeli Carrillo, Jorge Magín, Wilson Velastegui. Doc, el compañero Jorge Cárdenas le mandó un mensaje. Evi- a mí lamento mucho, yo ya saben, muchachos, a mí me justifican con evidencias, ¿sí? Cualquier cosa. Y si quieren un justificativo, me emiten a mí el certificado del documento habilitante, Anthony, ¿sí? Una vez más, Luis Alarcón, Jason Arellano, Said Benavides, Jocelyn Buenaño, Jorge Cárdenas, Dayeli Carrillo, Jorge Magín, Wilson Velastegui. Última vez. Luis Alarcón, Jason Arellano, Said Benavides, Jocelyn Buenaño, Jorge Cárdenas, Dayeli Carrillo, Jorge Magín y Wilson Velastegui. ¿No están? Perfecto. Ya, muchachos, creo que ustedes conocen muy bien los métodos de justificación, ¿sí? Entonces no tenemos por qué irnos por las ramas, ¿no? Si van a justificar algo, tendrán que presentar el documento validado pertinente, ¿sí? Perfecto. Entonces, en este caso, sí está. Bueno, perdón, gracias, mejor. ¿Dónde estás? Ya recién entiendo a lo que te referías, Anthony. Ya. A No, ver. Sí, Doc. sí. No, ya, pero no vi ese mensaje, la verdad. Espérate, ahorita acabo de ver. A ver, Cárdenas era, ¿no? Sí, 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 Jorge Cárdenas. Cárdenas. ya, Cárdenas. Por favor, muchachos, igual tendrán en cuenta, tengan dispositivos funcionales, funcionales. Ya, no hay problema, ya está con asistencia. Gracias, Anthony. No te entendí, la verdad. Pensé que me ibas a decir que no has asistido por alguna cuestión. Es que ya estoy acostumbrado, vean, a tanto pretexto que ya no creo nada ya. Por eso me tienen que justificar siempre con documentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien. Muchachos, vamos a continuar con el tema que nos corresponde para el presente día. Hoy ya vamos a comenzar sobre un tema bastante importante porque, como les dije, ustedes ya deben tener conocimiento de todo lo que hemos venido viendo de forma progresiva. No es que nosotros hemos desarrollado temas consecuentes y de manera y paso a paso para que ustedes puedan tener un entendimiento, una comprensión clara y precisa sobre ello, ¿no? Sino que ustedes ya deben dominar y comprender estos temas. ¿Qué pasó, Mauricio Give? Si es en relación al señor Magín, no. No, Ah, profe, es en relación dime. a la materia. Dime. Estaba viendo, bueno, estaba investigando sobre la paradoja de Protágoras. Entonces quisiera saber cuál es su punto, ya que en sí es un tema que me llamó mucho la atención. ¿La paradoja de qué? De Protágoras.
No estoy muy al tanto. A ver, déjame ver. Interesante. Pero bueno, en este sentido, depende, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a presentar sus argumentos en relación y en el ámbito práctico, en relación a lo que tienen y con lo que cuentan, ¿sí? Lamentablemente hay casos que en este caso, verán, voy a ser bastante directo. Muchas veces hay casos en los cuales ya no hay otra alternativa, ¿no? Que ya se sabe que van a perder. Pongamos un ejemplo en el ámbito penal. Saben ustedes que ya van a perder porque todos los elementos de convicción son tan evidentes que no generan ningún tipo de duda. ¿Saben cuál es cuál sería? Y les hago una pregunta. Si ustedes ya se encuentran en esta encrucijada, ¿cuál sería su salida? Si ya saben que van a perder. Les voy a poner a Sería a ver, tú mismo, Mauricio, que estás ahí tener una, analizando y tal. A ver, Tati, dime, tú que ibas a hablar primero. Sería buscar una solución que más o menos sea viable, No, o sea, a la más ver, cercana. vamos a ver quién más levantará la mano. Liz. En todo caso, sería la reducción de la pena o la condena de... Exacto. Perfecto, Liz. Muy bien. Exactamente. Esa sería la salida. Sí se van dando cuenta cómo en este caso nosotros tenemos alternativas en el peor de las situaciones. En la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque como lo dice la Liz, es algo que usualmente suele suceder, muchachos. ¿Sí? Les planteo un ejemplo. Yo cuando era defensor público y habían demasiados elementos de convicción, muchas veces se les hacía coger un procedimiento abreviado porque en este caso les establecían el tercio de la pena. ¿Sí o no? Si ya sabes que no hay un justificativo válido en relación a tu representado, la opción más válida en este caso sería llegar a obtener la pena más baja posible. ¿Sí o no? Entonces, en relación a lo que me estabas manifestando, Mauricio, yo considero que indiferentemente tú no puedes solicitar en este caso una retribución simplemente por el hecho de ganar, sino que la simple labor, la simple acción de que tú ya realices una actividad o cumplas una función, ya amerita, en este caso, de una retribución. ¿Sí o no? Al menos desde mi punto de vista práctico. ¿Sí? Tomando en cuenta lo que les acabo de manifestar. Sí, interesante. Interesante. No conocía esta paradoja, Sí, Mauricio, ese, pero ahorita me acabo de ilustrar y me parece interesante. sí, es en sí la paradoja dice que el mismo argumento puede atacar y defender. Es una paradoja muy compleja de sobrellevar. O sea, hasta ahora siguen los debates con esta paradoja, porque en el 485, bueno, entre la época del 485 y el 411, cuando se dio la sofista de Sí, Protágoras. aparecen los sofistas. Recordemos que los sofistas eran esta escuela de oradores, ¿no? Profesionales en este sentido, profesores, maestros. Ujú, ¿ya? Sigue. Entonces hubo el Protágoras, estaba enseñando y llegó Evatlo, el cual en su momento le dijo que no tenía con qué pagarle a Protágoras y Protágoras confió y le dio su palabra en la cual Evatlo, si ganaba su primer juicio, le retribuiría. Pero en el momento de terminar su carrera, no ejerció y entonces Protágoras lo denunció para poder ver qué pasaba. Y ahí, si Protágoras ganaba, ya Eblato tenía que pagar, pero entonces Evatlo no tenía que pagarle porque no ganó su primer juicio y es un total despapalle. Claro, y bueno, y te cuento que hasta en la actualidad sí hay procesos en los cuales los profesionales del derecho pueden exigir el pago de honorarios, ¿sí? El pago de sus servicios. Hay un proceso. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Como les había manifestado, en este caso, muchachos,
vamos a hablar sobre la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano. Factor importantísimo, factor elemental, que en este caso nos concierne de sobremanera por todo lo que hemos visto. Yo, como les dije, veníamos hablando de temas bastante simples en el primer parcial, con el propósito de que ustedes vayan asimilando, vayan familiarizándose con el contenido. Como ya se han dado cuenta, en el segundo parcial ya entramos y ahondamos de manera mucho más profunda en temas y tópicos ya más técnicos, ¿no es cierto? Mucho más complejos. Y el día de hoy vamos a desarrollar ya casi uno de los más complejos de los que vamos a tener en todo el ciclo. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Vamos a observar la importancia y la relevancia de la implementación de la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ya que es uno de los elementos esenciales del derecho procesal actual y con ello permitirá que los estudiantes tengan una mayor comprensión de la relevancia al momento de la utilización de la oratoria de forma práctica. Ustedes ahorita van a conocer cómo se implementó. ¿Para qué se implementó? ¿Con qué propósito se llegó a implementar la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, que forma parte de la Constitución del 2008? ¿Sí? La oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano se encuentra debidamente prescrita en nuestra Carta Magna. ¿Sí? Directamente se relaciona con el ámbito procesal, es decir, de la manera en la que tienen que desarrollarse ciertas diligencias con carácter obligatorio. ¿Sí? Y con ello ustedes van a entender incluso por qué es importante la oratoria jurídica, ¿verdad? ¿Por qué es importante dominar el discurso? ¿Por qué es importante argumentar? ¿Por qué es importante tener razonamientos lógicos, persuasivos, que nos permitan a su vez obtener resultados totalmente positivos y objetivos en consecución de nuestro planteamiento? ¿Sí? Entonces, miren, introducción a la oralidad como principio constitucional. Las constituciones de Latinoamérica han ido incorporando algunas instituciones básicas del derecho procesal, es decir, a cómo tienen que desarrollarse los procesos, como lo son el debido proceso, como derecho aglutinador de todo lo que debe observarse en cualquier proceso, así como la tutela judicial efectiva, ¿sí? Que va más allá de la consagración del acceso a la justicia. Y en este sentido, en este mismo sentido, se ha incorporado de manera taxativa, es decir, de forma expresa, clara, precisa, a nivel constitucional como principio a la oralidad. Debemos tomar en cuenta que nosotros tenemos derechos y principios que forman parte del entorno jurídico. Cuando hablamos del principio del debido proceso, estamos hablando del cumplimiento de solemnidades obligatorias durante el desarrollo de un proceso judicial determinado. ¿Sí? La inobservancia de alguno de estos pasos, de estos procedimientos, ¿sí? De estos procesos, puede provocar y puede tener como resultado la nulidad de lo actuado. ¿Estamos? Entonces a eso se refiere el debido proceso, a cómo debemos actuar, lo que tenemos que realizar de forma obligatoria en cumplimiento de las solemnidades pertinentes para que un proceso judicial sea válido. La tutela judicial efectiva corresponde y se correlaciona de manera directa al acceso a la justicia, a que yo pueda acceder a un proceso judicial justo, ¿sí? A un proceso en el cual una persona que cuenta con el conocimiento y la preparación de la normativa interna, en este caso ecuatoriana, pueda resolver una controversia, pero ¿con base en qué? En la aplicación de las normas que se encuentran debidamente prescritas en los cuerpos legales, en los cuerpos normativos. A esto se refiere la tutela judicial efectiva, ¿sí? A la aplicación de normas válidas en un caso en particular también, y al acceso que yo tenga en este caso a la misma, para que se haga justicia. Y ahí entra también la oralidad como un principio, lo cual genera distintas problemáticas a nivel teórico y práctico, ya que implica cambios sustanciales de tipo adjetivo en virtud del fenómeno de la constitucionalización del derecho. ¿Sí? La misma oralidad
como se los había mencionado, muchachos, es un medio esencial dentro del ámbito procesal actual, porque a través de esta oralidad se van a desarrollar las diversas diligencias que forman parte de estos procesos, ¿sí? Es decir, ustedes deberán contar con el conocimiento, la preparación, las habilidades necesarias en estos ámbitos para poder cumplir a cabalidad con este tipo de diligencias. Sí, como ya lo vamos a ver, yo por ende les había dicho, ustedes ya tienen desde este punto de partida que aprender a aplicar la oralidad en sus vidas. Conocer y poner en práctica las reglas de la retórica. Utilizar la elocuencia con el único propósito de llegar a convencer, a persuadir al público, ¿no es cierto? Desarrollar discursos convincentes, discursos debidamente estructurados de una forma lógica, de una forma racional, que en este caso, como lo hemos venido viendo, sea el conducente para qué, para que podamos cambiar, direccionar, influir o en este caso ratificar una idea en el público al que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el público en este sentido, el ámbito jurídico al que tenemos que convencer? ¿Cuál es el público al que nos tenemos que dirigir? Tatiana. Podría ser el juez. No podría ser, muchachos, tengan en Bueno, cuenta, sí, a los administradores de justicia o a las personas que llegan a cumplir su rol a su vez, ¿no es cierto? A una persona que tiene la capacidad, la competencia, la jurisdicción para llegar a resolver una controversia, ¿sí? A ellos es a quienes nosotros debemos conducir, convencer, persuadir, ¿sí? Con el único propósito y fin, en este caso, ¿de qué? De que puedan aceptar nuestras proposiciones como válidas y que por ende emitan o tengan como repercusión o como acción que emitan una resolución, una sentencia favorable a nosotros, ¿no es cierto? Entonces esto resulta esencial. ¿Qué pasó, Mauricio Riera? Ya. Muy bien, entonces está claro esto, ¿no es cierto? Ya se van dando cuenta de la relevancia de la oralidad e incluso de los principios constitucionales que forman parte del ámbito procesal jurídico. La oralidad como principio constitucional en el Estado de Derechos. La oralidad dentro del derecho procesal se constituye como uno de los principios del proceso, ¿sí? Considerado al proceso definido por Roxin como un principio referido a la forma, es decir, a la manera en la que tiene que llegar a desarrollarse algo, ¿sí? A eso se refiere en este caso como un principio referido a la forma. ¿Cómo tiene que desarrollarse? La manera en la que tiene que desarrollarse o aplicarse. Por su parte, Mayer alude a que se trata de un principio relativo al procedimiento, ¿sí? Al igual que Puy Muñoz, quien afirma que es propiamente un principio jurídico. ¿Qué pasó, señorita? Jurídico que contiene un mandato preciso, por lo que es notable que los autores coinciden en endilgar la categoría de principio a la oralidad, ¿sí? Entonces, son cuestiones que debemos tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto resulta esencial que nosotros tengamos este punto claro. ¿A qué se refiere un proceso? Cuando nosotros estamos hablando del proceso, muchachos, estamos hablando en este caso al objetivo que nosotros queremos llegar, ¿sí? A través de la aplicación de algo. Mientras que cuando estamos hablando de un procedimiento, estamos hablando de manera directa de los pasos específicos que tienen que llegar a desarrollarse para cumplir con dicho proceso. ¿Estamos?
Entonces, miren, aquí tenemos afirmaciones de varios autores en los cuales tienen consideraciones sobre lo que corresponde al principio de la oralidad, ¿sí? Entonces, son puntos y factores esenciales que debemos ir conociendo y que debemos ir adecuando a nuestra aplicación, incluso del ámbito académico, porque yo, como les dije, ustedes desde este punto de partida académico ya van a tener que empezar a aplicar la oralidad, ¿sí? En ese orden de ideas, la oralidad se anota en la idea de los paradigmas actuales en la práctica del derecho procesal, tanto como un proceso o como un procedimiento. En este principio ha sufrido tantas mutaciones que ha permitido generar una conceptualización actual ajustada a los requerimientos del Estado de Derecho, que lo define como un metaprincipio, es decir, es un principio fundamental, ¿sí? Es en este caso un principio inmenso, ¿sí? Que a nosotros nos va a permitir llegar a desarrollarlo a través de un ámbito mucho más amplio, ¿no es cierto? Y que en este sentido, por ende, ustedes tienen que llegar a dominar. En virtud a que se compone de algunos elementos de los cuales pretendemos individualizar y que sirven de fundamento de los sistemas, de los sistemas procesales. En ese sentido, González apunta que la oralidad se traduce en el medio más apto para preservar la consecución de determinados fines del nuevo proceso. Entre otros, la inmediación, la publicidad, al permitir que los jueces intervinientes y el público en general puedan, por medio de sus sentidos, observar cómo aquel se desarrolla. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere González en este punto? A que, muchachos, a través de la oralidad se desarrollan otros principios inherentes a ella. ¿Sí? A través de la oralidad se desarrollan otros principios que forman parte de y que sin la oralidad no pudieran aplicarse o desarrollarse, como lo tenemos clarísimo aquí. Tanto el principio de inmediación, que es el principio a través del cual las partes procesales dan a conocer a la autoridad que va a abocar conocimiento de la misma, de sus proposiciones, ¿sí? De sus elementos de convicción, de sus argumentos, ¿sí? Y del principio de publicidad, que en este caso permite que incluso la misma sociedad pueda cumplir un rol, pongámoslo como fiscalizador, ¿sí? ¿A qué me refiero en este caso? A verificar que en sí la manera en la que se llevan a desarrollar los procesos judiciales, todo lo argumentado dentro de los mismos y los resultados y objetivos que se llegan a tener de forma general, ¿sí? Entonces, en este caso, el principio de publicidad permite que se pueda extender el conocimiento de un desarrollo jurídico en estos ámbitos, ¿sí? Ustedes habrán visto que en ciertos procesos judiciales de gran relevancia que se produjeron aquí en el Ecuador, eran transmitidos hasta por Facebook. ¿Sí vieron? Como el caso de Metástasis, ¿sí? Como el caso el de los jueces también, que se me va el nombre, con, de la denominación que le presentaron en ese caso, ¿sí? Entonces, miren, es por eso, por el principio de publicidad, que permite que incluso la sociedad y el pueblo sean quienes observen cómo se desarrolla este proceso de justicia, ¿sí? Según lo señalado a través de la oralidad, se puede cumplir con otros principios y de manera directa, el juzgador y el público presente pueden observar y percibir con sus sentidos de manera directa lo que sucede en el desarrollo de este. Directamente relacionado esto
con el principio de publicidad que les acababa de manifestar. ¿Sí? Pero además, se acaban de percatar de algo esencial, que el principio de inmediación y el principio de publicidad, si no existiera la oralidad, no podrían desarrollarse. Entonces, por eso la oralidad es un metaprincipio, porque es tan amplio que contiene y a través del mismo se desarrollan otros principios. ¿Sí? Miren qué interesante y qué relevante es la oralidad en este caso. ¿Sí o no? Por ello, se aduce que la oralidad es el mejor mecanismo para el proceso comunicativo. En efecto, se trata de la forma más idónea y óptima de transmitir la información de manera fluida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comunicarnos de manera más breve, más ágil, más clara, más precisa, a través de la oralidad, ¿no es cierto? Porque incluso tenemos en cuenta, nosotros a través de la comunicación oral podemos comunicarnos de manera mucho más ágil, ¿sí o no? Porque ustedes hablan mucho más rápido de lo que escriben, ¿no es cierto? Y en este caso pueden dar a conocer sus puntos de vista, sus proposiciones de forma mucho más precisa, más rápida, a través de la oralidad, ¿verdad? Pero para ello, como les digo, para que ustedes tengan y puedan aplicar la oralidad, requieren de conocimientos de oratoria, requieren de la retórica, requieren de elocuencia, requieren de una discursiva técnico-estratégica, ¿sí? De una estructura válida que pueda ser utilizada y aplicada en el ámbito del medio que corresponda, ¿sí? Y a través de todo ello, ustedes van a poder convencer, persuadir al público al que están dando a conocer algún tipo de información, ¿sí? Miren, perfecto. Ante este escenario, la oralidad ha ido ganando terreno a nivel internacional a través de las reformas procesales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oralidad apenas es incluida en el ámbito procesal, muchachos, y en el ámbito judicial en la Constitución del 2008, ¿sí? A través de las reformas procesales, de lo que les acabo de manifestar. Si bien no es una temática nueva, ya que se ubican antecedentes en las polis griegas y las civitas romanas. Recordemos que se acuerdan cuando estábamos hablando al principio del ciclo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del origen de la oratoria? ¿En dónde se desarrolló la oratoria? Mauricio. Grecia, me parece, Ya, sí. perfecto. Sí, ¿no es cierto? Recuerden que en este caso, muchachos, nosotros habíamos visto que esto no es algo nuevo, es de hecho, son desarrollos creados y producidos en este sentido desde hace muchísimo tiempo atrás, desarrollados por civilizaciones antiguas, pero que han dejado marcas imborrables en este caso, ¿sí? Como la oralidad, la oratoria por los griegos y el derecho romano, ¿no es cierto? Que de hecho tienen y son las bases que impulsaron al establecimiento de normas jurídicas que las seguimos aplicando al día de hoy. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces no es algo nuevo. En las polis griegas y en la Roma antigua los procesos eran orales. De manera que la realidad no es ajena a la génesis de los sistemas en que inspiraron nuestros códigos. Tomemos en cuenta lo que manifestaba en este caso Mauricio. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando en la introducción interesante que tuvimos sobre los sofistas, ¿sí? Que eran grandes maestros que en este caso desarrollaban la oratoria con el único propósito de dar a conocer y transmitir sus conocimientos o aprendizajes sobre alguna ciencia o materia en particular, ¿verdad? Entonces, miren. Tan relevante es. En la Roma antigua, cuando se empieza a instaurar este tipo de normas jurídicas que rigen las conductas de quienes habitaban en este territorio, eran desarrolladas también en sus juicios de manera oral.
No es algo nuevo. Es algo que lo hemos vuelto a retomar, eso sí. Pero la evolución de la administración de justicia en las naciones herederas de esa tradición grecorromana dio privilegio a la palabra escrita sobre el oral. Por eso antes, muchachos, los procesos judiciales estaban contenidos de infinidad de documentos escritos, que en este caso incluso provocaban el retardo de resoluciones en este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo también los beneficios en este caso que llegan a proponer a la oralidad. ¿Sí? Entonces, miren qué importante este tipo de consideraciones. En función de ello, se puede inferir que no se trata de un fenómeno nuevo. No lo es como lo acabamos de ver, ¿verdad? No es algo nuevo. Es algo que lo retomamos. ¿Por qué? Por su funcionalidad, por su validez, por la aplicabilidad, incluso en el ámbito actual. Ya que la oralidad ha sido considerada no solo en dichas civilizaciones, sino posteriormente en la Edad Media, hasta arribar a la actualidad, en la cual se viene manejando un fenómeno de expansión de la oralidad en los procesos, principalmente a nivel de derecho penal. Así podemos citar en primer término lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, muchachos. Es decir, se encuentra establecido incluso en tratados internacionales la oralidad. ¿Sí? Que manifiesta de forma expresa. 1. Toda persona tiene derecho a ser ¿qué? Oída. Para que sea oída, tengo que hablar, ¿verdad? De forma obligatoria, para que me escuchen, yo tengo que hablar. ¿Y cómo transmite esta información? A través de la oralidad. ¿Sí o no? ¿Sí se van dando cuenta cómo ya se va estableciendo la oralidad, incluso en norma internacional, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley? ¿Sí? Entonces miren cómo en la Convención Americana de Derechos Humanos ya se establece la oralidad, porque nos dice, toda persona tiene derecho a ser oída. Para que a mí me escuchen, yo tengo que hablar, ¿no es cierto? Yo tengo que transmitir o tengo que comunicar lo que quiero dar a conocer a través de la palabra hablada, es decir, de la oralidad. ¿Y cómo desarrollo una oralidad adecuada? A través de la oratoria jurídica. Ahora van atando cabos de todo lo que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Ahora todo tiene sentido, ¿no? Muy bien. En el mismo caso, muchachos, en distintas constituciones de Latinoamérica consagran la oralidad como principio a ser observado en los procesos. ¿Sí? Miren, ya de manera interna en las diversas constituciones establecidas en Latinoamérica se integra y se agrega la oralidad. Así, la Constitución de la República del 2008, ¿sí? En la Constitución de la República del Ecuador, de nuestro país, consagra y estipula en su artículo 168 lo siguiente. De igual forma, de manera expresa y taxativa, establece que, artículo 168, la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo a través del sistema oral. Ahora se dan cuenta cómo está incluso establecido en nuestra Constitución la oralidad. Qué importante que ustedes dominen el oratorio. Por ende, si no cuentan con este tipo de habilidades, muchachos, lamentablemente fracasarán en el desenvolvimiento y el cumplimiento de sus funciones en calidad de profesionales del derecho. Por eso tienen que contar con este tipo de habilidades y conocimientos. Ahora entienden todo, ¿no? Creo que recién hoy
están tomando en consideración el por qué la relevancia de lo que hemos venido viendo durante todo el ciclo. ¿Sí o no? Recién creo que se están dando cuenta de por qué es importante la oratoria jurídica y por qué es importante en este caso conocer sobre el sistema oral ecuatoriano. Y aquí lo vemos. De acuerdo con los principios de contradicción, concentración, perdón, contradicción y dispositivo. Sí, una vez más, principios que no, nos permiten a nosotros desarrollarlo incluso a través de la oralidad. ¿Sí? Qué importante que ustedes conozcan de este particular. ¿Sí ven? Cambia el ámbito y el entorno, ¿no es cierto? Por el día de hoy, muchachos, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.